Okay. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Antes de comenzar con el tutorial, quiero enseñaros una cosilla que me han mandado desde LalaLab. Así que ya os podéis imaginar qué son. Y sí, LalaLab es una aplicación para el móvil para poder imprimir fotos instantáneas. Tienen una calidad muy buena de impresión, así que vamos a ver las fotitos que he pedido, que me han enviado como regalito. Como veis, yo siempre estoy pidiendo lo que son maquillajes, uñas, para poder poner a prueba la calidad de imagen y la colorimetría, que como veis es muy real y muy buena. Y bueno, como no, a nuestro pequeñajo Gouda. Os dejo en la cajita de información un descuento que tenéis con el código de Moa World. Por si tenéis que hacer alguna comprilla, tenéis ese descuento aplicable. Una vez más me han enviado el tamaño Classic, que son fotos 10×10 centímetros. Pero en esta ocasión también me han mandado las mini vintage para que las pongamos a prueba y veáis cuál es el resultado. Como veis, estas son unas fotos estilo Polaroid, son fotos normales, solo que al imprimirlas pues les hacen un pequeño maquito. Incluso podéis añadir texto, como veis, podéis elegir el marco de diferentes colores y la verdad es que queda un efecto muy chulo, porque es una manera de tener una Polaroid pero sin necesidad de jugártela a que la foto salga mal. Y como veis, la calidad de impresión y la colorimetría sigue siendo de una calidad muy buena. Así que si queréis pedir del modelo mini vintage, también tenéis el descuento aplicable. He aprovechado para sacarme también fotos de todos los hamsters que he tenido estos últimos años. Esto es una idea que me dio uno de vosotros. Y aquí tenéis los nombres de cada uno de ellos, así siempre los tendré conmigo. Es una idea muy bonita y bueno, podéis ponerla en práctica si queréis. Dicho todo esto, no hay más que hablar y comenzamos a ver el tutorial. Quiero aprovechar este pequeño espacio para comentaros un par de cosillas. En realidad el tutorial no necesita mucho más de voz en off. Creo que es bastante sencillo de entender porque en realidad solo es un ahumado negro y en otra parte he trabajado con agua colores simulando el pelito del hámster. Esta idea me la habéis dado vosotros, hice varias encuestas en Instagram y bueno, queréis que hiciera una versión de lo que es persona y hámster y esto es lo que me ha salido. La verdad es que tampoco es mi mejor maquillaje, no os voy a engañar, me ha resultado bastante complicado, no sé dibujar, pero bueno, que me gusta que me pongáis retos y creo que es una bonita manera de que veáis que aunque no sepamos dibujar o no sepamos si algo nos va a quedar bien, podemos intentarlo. Y si yo puedo hacerlo, tú también. Y bueno, también quiero aprovechar para dejaros un pequeño mensajito. El vídeo anterior a este fue un vídeo que no fue ni de hamsters, ni fue de maquillaje, ni fue de nada, porque necesitaba hacer un vídeo hablando con vosotros. En ese vídeo os expliqué que estaba un poquillo agobiada y quiero daros las gracias personalmente por todo el cariño y el apoyo que me habéis dado desde ese vídeo en comentarios. Es increíble la de gente que se ha molestado en dejarme un mensaje de apoyo. Muchísimas gracias a todos y todas. Y también desde redes sociales, email, Facebook, o sea, sois una pasada, de verdad. Muchísimas gracias. Quería subir este vídeo porque os quería regalar un trocito de mí, os quería regalar algo que para mí significa mucho, como son los hamsters en estos momentos. Y hoy es un día muy especial para mí, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, porque lo he repetido la verdad es que varias veces, no es un secreto, y es que sí, hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 22 años y la verdad es que soy de esas personas que soy más feliz regalando que me regalen. Me encanta que me hagan regalos, eso sí que es cierto. Pero bueno, quería regalaros este trocito de mi día para vosotros, para deciros que os tengo mucho cariño, sois un apoyo muy grande y que realmente no me imagino mi vida sin teneros a vosotros, porque hemos creado una comunidad muy bonita, una familia muy bonita. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que hay detrás de este canal. Es increíble como un canal que comenzó siendo de maquillajes, tal cual este, ha terminado siendo una familia tan bonita. Y me habéis hecho ver el mundo de otra manera, ya que desde que empecé a meterme en el mundo de los hámsters he estado investigando más sobre animales. Y bueno, la verdad es que ha cambiado bastante mi
pensamiento y mis sentimientos hacia ellos. De hecho, estoy poquito a poco empezando a ser vegetariana por diferentes temas, pero bueno, eso los comentaré en otro vídeo. Os dejo disfrutar ya del tutorial. Como veis, realmente no es nada complicado, es algo que podéis aplicar tanto para chicos como para chicas. En mi caso he querido hacer mitad del rostro lo que es un maquillaje sofisticado, un maquillaje de noche, un ahumado negro. Podéis hacerlo de chicos, simplemente si ponen pestañas postizas, podéis hacerlo un look más tipo vampiro o tipo Jack Sparrow, que tiene el ojo también así como ahumado negro. Incluso teniendo barba, creo que también puede quedar muy guay la textura del pelo. Así que espero que os guste muchísimo. No me enrollo más y os dejo disfrutar del tutorial.
bueno, este es el resultado final. Como veis, el detalle de las orejitas, la verdad es que hace que sea más realista. Es simplemente una hojita de papel que la he dibujado y pintado y la he pegado, y los bigotitos también los he pegado con pegamento de pestañas negro. Los bigotitos sé que me vais a preguntar de dónde los he sacado, y los he sacado de la escoba. Sí, de los pelitos de la escoba, los he cortado, los he limpiado con alcohol y me los he pegado. Ya está, no hay más. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo. No os olvidéis que tenéis en la cajita de información los vídeos más buscados de las redes sociales y el blog. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!